Yo soy Olga Muñoz Carrasco, soy profesora e investigadora en la Universidad de San Luis de Missouri, que tiene un campus en Madrid, y mi investigación se ha centrado en el Perú. Y publiqué este libro, Perú y la Guerra Civil Española, la voz de los intelectuales, que salió en 2013. El Perú es un país que está viviendo una situación política muy complicada en estos años. Está bajo un gobierno autoritario de Óscar Benavides. La posición oficial del gobierno fue desde el principio muy cercana a Franco, aunque tardó mucho en reconocerse del todo el gobierno franquista o al bando franquista, que se produjo en 1938 en realidad. Los años 30 en el Perú son unos años muy turbulentos, muy violentos, y Benavides, que además era militar, como lo era Franco, no tenía intención de generar más problemática interior con respecto a temas que eran externos. De manera que desde el comienzo hubo un control férreo sobre lo que se publicaba a favor especialmente de la República. Debido precisamente a esta dictadura, la izquierda se encontraba muy debilitada en el Perú. Muchos de los dirigentes y de los intelectuales de izquierda incluso se encontraban encarcelados. Y también, a consecuencia de esta situación política que comento, había muchos intelectuales que estaban en el exilio, y tal es el caso de algunos de los apristas más conocidos. Por ejemplo, pienso en Ciro Alegría, en Luis Alberto Sánchez, en Manuel Seoane, que estaban residiendo en Chile, y desde allí sí que pudieron apoyar en parte a la República Española, aunque siempre la posición del APRA fue delicada, porque tampoco desde la Alianza Popular Revolucionaria Americana, tampoco desde el APRA se quería fomentar demasiado un apoyo a un bando republicano que se veía desde fuera muy alineado también con los comunistas y con Rusia, con la Unión Soviética. De manera que este contexto histórico complejísimo marcó desde el comienzo la respuesta oficial y la respuesta clandestina a la Guerra Civil Española desde el Perú. Algunos de los personajes más sorprendentes en territorio peruano con toda esta censura fueron César Moro, Manuel Moreno Gimeno y Emilio Adolfo Westphalen, que son tres poetas que editaron una revista clandestina, CADRE, Comité de Amigos de la República Española, y sufrieron consecuencias por ello también. De hecho, César Moro tuvo que salir por esta actividad exiliado del Perú, se marchó a México, donde viviría después de las épocas más espléndidas también de su obra y de su vida. Emilio Adolfo Westphalen pasó una temporada en la cárcel también por oposición a Benavides, y lo mismo Manuel Moreno Gimeno. También hubo alguna revista no clandestina. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se publicó Palabra en Defensa de la Cultura, que es una revista que está en consonancia con otras que se producen y que se publican en Latinoamérica. Y ahí, por ejemplo, pudimos documentar un homenaje a Lorca. Fue una revista que no era clandestina, como digo, porque se publicaba en la universidad. Y aquí, por ejemplo, encontramos a José María Arguedas publicando. José María Arguedas es otra de estas figuras importantes en el sentido de que también por su apoyo a la República Española pasó una temporada en la cárcel. Él lo cuenta en su novela El Sexto, porque en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos recibieron a un enviado de Mussolini que acabó en la pileta de la universidad. Fue arrojado por los estudiantes a la pileta, y eso, claro, fue una afrenta hacia el gobierno italiano, y a raíz de ese altercado José María Arguedas acabó en la cárcel. Es decir, personajes como, digo, César Moro, Emilio Adolfo Westphalen, José María Arguedas y otros tuvieron consecuencias políticas en sus vidas de su apoyo a la República Española. En el Perú, el apoyo al bando franquista se produjo de una manera mucho más amplia y mucho más evidente. Casi todo lo que se encuentra fácilmente en el Perú suele apoyar al bando nacionalista. Es decir, como digo, los principales periódicos dedican todos los días, incluso primeras planas y mucha información, a seguir el transcurso de la guerra, y siempre o casi siempre situados a favor del avance de las tropas franquistas.
Otra cosa que sucede es que gran parte de la mejor producción literaria a favor de la Guerra Civil Española en el Perú se produce del lado republicano, ¿no? Y ahí la figura principal, que no puede obviarse porque además me parece que es un intelectual que aglutina de alguna forma la respuesta de muchos otros, no solo en el Perú, sino en toda Latinoamérica, que es César Vallejo. César Vallejo había salido del Perú en 1923 y rumbo a París y no regresó nunca al Perú. No regresó nunca por diferentes motivos. Él tenía un proceso abierto, que era el mismo proceso que lo había llevado a la cárcel durante 112 días. Ese proceso siguió abierto hasta hace, de hecho, bien poco, y él se mostró siempre muy reticente a regresar al Perú. La relación con España es interesante en el caso de César Vallejo. Él había estado en España en varias ocasiones. Antes de la guerra, él fue desterrado, digamos, de París por su actividad política a finales de 1930 y está en España entre finales de 1930 y principios de 1932. Es decir, le pilló la proclamación de la República en territorio español. Y es curioso porque Vallejo no fue muy entusiasta, fue bastante tibio en la recepción de la República Española, ¿no? Tenía muchas dudas, se mostró muy escéptico con respecto a lo que se estaba produciendo y de hecho en su correspondencia se pueden registrar incluso críticas claras a lo que estaba sucediendo. Viajó a España en diciembre, a finales de 1936, y ese es el momento en que Vallejo queda absolutamente deslumbrado por lo que encuentra aquí. Queda completamente anonadado con la respuesta espontánea del pueblo español en defensa de la República. Es algo que él después consignó en sus ensayos, y a él especialmente le sorprendió el hecho de que pudiera haber esa efervescencia y ese impulso colectivo a favor de la República, incluso en los primeros momentos cuando esas masas de hombres y mujeres en las calles apenas eran dirigidos por superiores, por así decirlo, ¿no? Cuando regresa de ese viaje de fines del 36 a París, inicia una actividad frenética a favor de la República Española. Escribe ensayos, funda el Comité Iberoamericano de Defensa de la República con Pablo Neruda, trabaja fervientemente en Nuestra España, que era el boletín de este comité, y dedica todas sus fuerzas, y así lo comenta también su viuda, todas sus fuerzas a dar la mayor energía y el mayor respaldo de que es posible a la República y al bando republicano. Y desde luego escribe el que para muchos, y yo me cuento ahí también, es el mejor libro de poesía sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Él escribirá los 15 poemas de España, Aparta de mí este cáliz, un libro que será publicado por el Ejército del Este, por las ediciones del Comisariado del Ejército del Este en 1939, y que son 15 poemas donde de alguna manera se condensa toda su preocupación, toda su admiración y toda la fuerza que él puede regalar a España para apoyar el proyecto de la República. Él quedó muy impactado por el heroísmo popular, el heroísmo sin nombre. Es verdad que en España, Aparta de mí este cáliz, aparecen algunas figuras relevantes y conocidas, pero en realidad lo más importante de ese libro es que se hace un homenaje a los héroes populares, ¿no? Y tenemos este maravilloso poema dedicado a Pedro Rojas, que escribe con su dedo en el aire: vivan los compañeros, vivan con B. Aparece Ernesto Zúñiga, aparece Ramón Collar, que son hombres del pueblo, hombres comunes y corrientes que se están dejando la vida en la defensa de España. Y también, como no, esos dos últimos poemas en diferente orden, dependiendo de las ediciones, ese aviso, esa advertencia terrible de cuídate España, de tu propia España, y el poema que en muchas ediciones aparece como final, que es España, aparta de mí este cáliz, donde se pide a los niños del mundo que vayan a salvar a España, ¿no? Niños del mundo, si España cae, digo, es un decir, id a buscarla. Entonces me parece que España, aparta de mí este cáliz, es
sin duda, creo, para gran parte de la crítica, el mejor libro de poesía escrito sobre la Guerra Civil Española, y también, sin duda, aglutina muchos de esos vectores que para Vallejo fueron fundamentales en la defensa de su ideología, que, por cierto, puso completamente al servicio de la República Española, incluso cuando él podía tener ciertas dudas y ciertas inquietudes en el panorama de la izquierda del momento, ¿no? Y todo eso fue cancelado con vistas a poder dar un apoyo unívoco y claro a la República Española.